Aclarar que el ente territorial desde la semana pasada viene realizando unas visitas dentro de su plan normal de visitas. Dentro de estas visitas se evidenció de pronto una observación en cuanto a la parte de calibración de equipos médicos. Pues nosotros como institución externa, nosotros hacemos toda una serie de seguimientos, calibraciones, mantenimientos preventivos de los equipos, y hubo algunos equipos que pues no garantizaron físicamente esta situación, por lo tanto generaron esta observación, y por eso se genera una medida temporal. Ya en estos momentos todo el equipo de calibración, y esto debe estar entre hoy de la tarde y mañana para generar todas las calibraciones y las cosas que se van a hacer con los equipos. Pensamos dentro de nuestro plan de respuesta que a más tardar el día miércoles, jueves debemos estar notificando ya el cumplimiento de esto para notificarle al ente, y así ellos puedan generar su visita y tener en cuenta el levantamiento de la medida. Pero se habla por parte de la División de Salud Pública de la Secretaría de que aparte de la calibración de los equipos también se detectó la presencia de una bacteria allí en la unidad de cuidados intensivos. No, es que inclusive si ustedes, el ente territorial en su momento, cuando determine la notificación formal del acto administrativo que genera la medida, en ningún lado se habla de lo de parte de bacteria. Hay algo que de pronto sí quiero aclararles como médico, como conocedor del sector. En el ámbito intrahospitalario, en todo lado hay bacterias. Inclusive, uno de los riesgos inherentes que tiene toda persona, inclusive los trabajadores del área de la salud que están en el ámbito hospitalario, es ese: las bacterias intrahospitalarias. Son bacterias que por el manejo de antibióticos, que por el manejo de cosas, pueden en algunos momentos generar resistencia. En las unidades de cuidado intensivo este riesgo se aumenta. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya de por sí, por su criticidad, generan inmunosupresión. Entonces, por eso, estos pacientes tienen mayor predisposición a que las bacterias sean colonizadoras de esto. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer o generar? De pronto, medidas preventivas que minimicen el riesgo, pero es difícil decir que nosotros podemos neutralizar o dejar nulo ese riesgo. Es un riesgo inherente a su inmunosupresión o a su estado de salud, y inherente al entorno en el que estamos en salud. ¿No se supone que una unidad de cuidados intensivos debe estar completamente aislada de cualquier riesgo de bacteria? No. Inclusive la evidencia clínica te da a ti unas tasas esperadas de infecciones intrahospitalarias. Uno habla de brotes cuando están por encima de lo que ya espera que se da. En cualquier unidad de cuidados intensivos en el mundo tú vas a ver que se dan algunas situaciones inherentes a problemas intrahospitalarios, infecciones intrahospitalarias. También es importante aclarar, podemos haber muchas personas colonizadas por bacterias, pero no que nos generen una infección. Yo les pongo un ejemplo. Usted puede tener, a usted se le hace un cultivo en la mano y pueden aparecer 10 bacterias diferentes, pero no quiere decir que usted esté enfermo. Simplemente es un germen que está en su cuerpo, en su organismo, pero que no genera infección. ¿Qué pasa con los pacientes críticos? Todo su proceso de enfermedad genera una inmunosupresión, y estas bacterias colonizan. Y las otras bacterias, en el ámbito hospitalario, nosotros llamamos que son bacterias oportunistas, aprovechan esa inmunosupresión, aprovechan ese estado de no defensa del organismo y actúan. Entonces, no existe una unidad de cuidados intensivos en todo el mundo, que se diga que no tiene un riesgo inherente a bacterias intrahospitalarias. Dice Salud Pública de la Secretaría de Salud Departamental que el Instituto Nacional de Salud reporta que no es uno ni dos, sino son varios casos de pacientes a los que se le ha detectado esta bacteria. Bueno, en la reunión que tuvimos con el instituto la semana pasada en una videoconferencia, fueron 5 casos que ellos se detectaron. Pero es que esto hay que hacerle todo un análisis de causalidad. De pronto ahorita nos hemos centrado en culpabilidad sin haber hecho un análisis de causalidad. Inclusive, de los 5 casos, 3 han sido casos que inclusive han venido referenciados de instituciones externas, que apenas llegan al servicio de nosotros, le tomamos un cultivo y ya aparece positivo, pero es que viene de otra institución. Entonces hay que hacer todo un abordaje técnico, multidisciplinario, todas las instituciones, bueno, esto en cabeza pues del ente territorial, para determinar esto. ¿Faltaron controles con estas bacterias o con esos equipos en el momento en que se detectaron algunas de esas bacterias, de esas posibles bacterias? No, es que el control que tú haces es tener medidas que minimicen el riesgo.
limpieza y desinfección, que eso normalmente se hace, eso ya está protocolizado. Hay, inclusive, parece mentira, pero una de las cosas que más predispone al paciente a generar colonización e infección de bacterias es el uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro. Entonces a veces parece mentira. En los bajos niveles se utilizan antibióticos de amplio espectro pensando que van a ayudarle más al paciente, y cuando ese paciente llega a determinado momento resulta que lo que hace es contraproducente porque le aumenta el riesgo de bacterias que generan gran resistencia. Mientras tanto, ¿qué va a pasar con estos pacientes que estaban en la UCI? No, estos pacientes pues nosotros estamos normalmente atendiéndolos como normalmente venimos atendiéndoles. La extensión de la medida es simplemente no puedo recibir nuevos pacientes hasta que subsane la situación de los equipos. Es que ni siquiera la medida se toma basado en la parte de lo del supuesto brote. De otra parte, como gerente de la UCI, ¿qué le representa a usted pérdidas esta medida? Yo pienso que más que pérdidas económicas es la pérdida de confianza de una población, porque esto no deja de afectar la imagen de una institución que de pronto, con todo el respeto lo digo, de pronto no se han hecho primero análisis técnicos para llegar a tomar decisiones, sino se ha generado situaciones o acciones pugnitivas antes de hacer todo un análisis en el entorno hospitalario, en el entorno departamental, y después sí revisar, y lo que tenga que hacer el ente, pues hacerlo, porque es su competencia.